Hay un asunto que refiere Patricia que me parece muy interesante y es en el ejercicio de la docencia. Hay un trabajo de participación y de difusión que nos compromete directamente con espacios creativos e innovadores. Poder difundir, poder mostrar, poder comunicar en el campo de la educación, no solamente lo que se ha hecho, sino las estrategias con las que se hace, y poder potenciar la memoria de los resultados que se obtienen. Es un reto constante en la educación. Poder saber que lo que se logró se va a poder seguir repitiendo porque en ese logro hay memoria. Es un asunto que nosotros, que nos comprometen en la cotidianidad de la educación. Saber que una metodología que innovamos, que una estrategia que se abordó en un proceso educativo debería poder potenciar el aprendizaje, también es un asunto que nos compete. La reflexión entonces un poco desde la comunicación y la educación viene y nos involucra con una reflexión que hoy nos tiene de alguna manera centrados en la búsqueda de un conocimiento, y es, bueno, ¿qué pasa cuando ya estos procesos de educación en comunicación y con uso de tecnologías de comunicación transforma también la educación misma? Hoy estamos enfrentados a nuevos retos, hablamos de nativos digitales, hablamos de nuevos espacios de comunidad digital, hablamos de conocimiento en red, de conocimientos de participación. La pregunta que nos hacemos también, y con la que quiero utilizar la intervención de Patricia para introducir este giro en la reflexión, es la educación también comenzó a transformarse. La posición del maestro que sabe y el alumno que escucha y se supone que aprende lo que el maestro sabe ha comenzado a cambiar. Y yo creo que hoy participamos de esa experiencia, y participamos de esa experiencia en el modelo de cambio, no en el modelo afianzado de lo que ya conocemos de nuevo, sino que estamos precisamente en ese revolcón que está planteando el uso de tecnologías. Ahora, ¿cómo nos está atravesando? ¿De qué manera está sucediendo eso en nuestra práctica de aula, en nuestra experiencia como estudiantes? ¿Cómo está sucediendo? Porque hoy tenemos estudiantes y me gustaría escuchar voces de estudiantes, porque eso está sucediendo ahí en las voces de los estudiantes. Hace poco teníamos con el profesor Gabriel Vieira, con el profesor Adalberto, una experiencia muy interesante sobre, bueno, ¿y qué pasa cuando uno se atreve a hacer investigación, innovación en el modelo metodológico de enseñanza? Cuando el docente ya no está arriba, sino que está aquí al lado acompañando, ¿qué sucede? Yo creo que eso nos está atravesando hoy, y las tecnologías han cambiado también el esquema en el que entendíamos que era la educación, nosotros que nos creamos en una generación diferente. Sobre eso quisiera escuchar algunas voces, me encantaría escuchar estudiantes. Hola, yo soy David Restrepo, no soy estudiante, pero me gustaría comenzar por esa reflexión, cómo me tocó a mí, por ejemplo, cuando yo fui estudiante, y cómo es hoy en día, pues digamos que estoy con una materia que es investigación de metodologías cualitativas, y a mí, pues cuando me tocó, digamos, mi proyecto de grado fue como un barco a la deriva en mi departamento, pues, de antropología. Fue como que este estudiante, ¿por qué se metió por ahí? Entonces fue como, vaya, pues, como vaya usted por su propia cuenta y mire a ver a qué puerto llega, porque aquí no hay nadie que le pueda dar como un seguimiento a su trabajo. Eso fue desolador en su momento, pero pues digamos que de alguna manera lo que yo encuentro hoy en día de lo que yo hago por mis estudiantes en ese sentido es como retribuir lo contrario, o sea, dar lo que yo no recibí, digamos, en mi momento, que fue una persona que se encargara de coger mi proyecto y sentar al estudiante y, bueno, ¿y usted para dónde va? ¿Qué quiere hacer? ¿Y cómo se va a comer eso? Pero lo tiene que explicar bien, pero tal. Entonces, obviamente con un esquema y una metodología aplicada, pues porque de todas maneras es academia, y la academia tiene una característica fundamental, y es que es un lenguaje que es el lenguaje que nos comunica a todos acá, independientemente del tipo de, digamos, como de lenguaje que se estableció desde el comienzo, digamos, de la charla.
que era este lenguaje de las ciencias exactas frente a las ciencias humanas. A mí me tocó el lenguaje de las ciencias humanas, que es todo lo que tiene que ver con aprender discursos y discursos y discursos y discursos, y era lo que señalaba el profesor, que es pues lo que se señalaba al comienzo, que es un conocimiento muy reflexivo, pero al mismo tiempo muy, ¿para qué es eso? O pues que uno termina hablando y nadie le entienda nada. Es pues uno de los, digamos, de los mayores problemas que tuve, por ejemplo, cuando salí al campo laboral, fue como que la gente pues haga una presentación para cliente y explíquele cómo se hace esto. Y la gente se quedaba como, no, pero venga, ¿usted qué es? Es un poco como poner un discurso, uno acostumbrado o enseñado por la academia a hablar, digamos, a decir las cosas de una manera compleja, enredada, y entre más enredado, más digamos que más lógica tiene en ese ámbito académico. Entonces es, digamos, un esquema de pensamiento pues, en el cual uno fue formado, y que inmediatamente uno sale al campo laboral, uno se choca con eso. Entonces, en ese proceso de aprendizaje fue un poco como enfrentarse, es como, bueno, ¿cómo digo eso tan enredado y tan complejo de una manera simple, de una manera fácil de analizar? Y digamos que en ese sentido a lo que se llegaba, o a lo que, digamos, como en mi proceso particular llegué, es que entre más complejo sea, más simple se debe decir. Porque eso es lo que, pues, o eso es el lenguaje, digamos que, pues, porque, bueno, digamos que mis clientes y las personas con las que yo trabajaba estaban en el otro lado, estaban en el lenguaje de las ciencias exactas, que tiene que ver con toda la aplicación de modelos. O sea, a mí no me echen ningún discurso, a mí explíqueme cómo funciona ese modelo y ya. Y las innovaciones se crean es sobre el modelito, entonces tengo el modelito de 3 pasos, pero si le meto un paso más, entonces es un nuevo modelo. Y ya, pero lo tengo todo controlado, digamos, como en estructuras, digamos, de procesos. Entonces, de acuerdo a eso, como por una demanda de información, digamos, que entra, digamos, mi profesión en un mundo que es completamente distinto, que no tiene que ver nada con discursos, sino con modelos, pero es un proceso de aprendizaje, digamos, entrar y chocarse, porque lo primero con lo que uno se enfrenta es con eso, con que no estamos hablando el mismo lenguaje, con que tenemos muchos problemas de comunicación. De hecho, es difícil enseñar, aún es muy difícil enseñar, y digamos que una de las cosas por las cuales, digamos, asistí a la charla de hoy era a ver si de pronto aquí me daban como, digamos, como una especie de orientación o de luz en el sentido para ver, no sé si los estudiantes o los profesores que ya llevan más experiencia que yo, pues con todo el tema de cómo hago para enseñar modelos de pensamiento científicos, sociales, que están fundamentados en la construcción de un discurso, a una persona que digamos que desde que entró a la universidad le han enseñado el otro modelo de pensamiento, y que cuando se enfrenta, digamos, con una lectura que no está en su modelo de pensamiento, pues lo primero que dices como profesor, eso está muy difícil, yo no entiendo eso. No, gracias. Entonces, pues bueno, es básicamente como eso. Y en función, digamos, como a la metodología del café, también me interesaba me interesó mucho asistir por el hecho de que se llamara café temático, ya que he tenido oportunidad de participar en, digamos, otras metodologías que tienen que ver con lo del café. Entonces quería ver cómo funcionaba, digamos, esta estructura como estructura académica de poner digamos, pues la práctica o la esencia, digamos, que en este caso tenía que ver con la innovación, la innovación y la creatividad en el espacio académico. Una pregunta. Sí. ¿Cuál sería el lenguaje que nos es común a todos aquí? ¿Ustedes qué dicen? Cada uno tiene una profesión distinta. Aquí hay estudiantes de distintas áreas. ¿Cuál sería el lenguaje que nos permite podernos comprender de
de lo que estamos diciendo. ¿Ustedes qué creen que dónde estaría esa conexión en el lenguaje? ¿Cuál? La parcela común, ¿cuál sería? Yo que soy artista diría que es la sensibilidad, porque ese sí no es un patrimonio, ese es un patrimonio que nos pertenece a todos, no simplemente por ser humanos. Y yo creo que muchas veces nos vamos y nos montamos y nos remontamos en esos lenguajes de la academia cada vez más especializados y más arriba y arriba y arriba y arriba, y entonces perdemos la posibilidad de comunicación. Entonces esa es la gran bondad del arte, que convoca el lenguaje de la sensibilidad. ¿Y cuál es el reto en esa nueva cultura, o esa tercera cultura, en el cual creatividad e innovación, tecnología, ciencia, artes pueden encontrarse para que todos nos sintamos tocados por esa cantidad de lenguajes propios a cada oficio? Bueno, nosotros tres somos estudiantes de comunicación y en parte hay unas materias en las que digamos que nos ponen a reevaluar el papel de las tecnologías, sobre todo desde el punto de vista de la comunicación y la utilidad que tienen para la sociedad. Más o menos la concepción es esta, de lo que hemos estudiado. Tecnologías sin una verdadera comunicación, sin una verdadera utilidad que tenga una base social, no sirven de nada. Pues es una herramienta nada más. Eso, exacto. Entonces, me gusta mucho el énfasis que tú haces en el lenguaje y en la parcela común y lo que compartimos estudiantes, profesores, docentes, pues en general la sociedad, porque es como ver la tecnología y esas TIC como una herramienta para poder desarrollar otras cuestiones que en realidad son las que verdaderamente van a aportar a la sociedad. Pues no sé, pero a veces se tiende como a glorificar la tecnología y esa es la solución. Pues la tecnología es la herramienta, es el medio. En general, pues, el objetivo de verdad es por debajo.